Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes a través del canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: Conociendo al Nazareno. Y la lectura en esta oportunidad nos lleva al Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 4 al 14, que dice lo siguiente: Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, siendo 53. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Esta palabra que hoy estamos compartiendo nos describe lo que sucedió después de la resurrección del Señor Jesucristo. Sí, aquel hombre de Nazaret, de esa aldea al norte de Israel, que había crecido en aquel lugar, al cual los nazarenos de esa ciudad habían conocido, pero lo habían conocido como el hijo de María, lo habían conocido como el hijo del carpintero, o es más, lo relacionaban con alguno de sus hermanos, ya que para ellos también eran más conocidos los hermanos carnales de Jesús que el propio Jesús. Hoy en día encontramos en el mundo actual, en nuestra sociedad, que las personas se hacen diferentes imágenes de quién es Jesús. Algunos se hacen una imagen de Jesús como un Jesús permisivo, como un Jesús que verdaderamente permite y apaña el pecado, porque tienen un concepto diferente de amor al que las Escrituras describen, y son aquellos que proclaman que no se debe juzgar a nadie, ya que Dios es amor y Dios es amor. También tenemos otras versiones de Jesús, la versión de un Jesús totalmente condenatorio, de un Jesús que no perdona absolutamente a nadie, de un Jesús que hasta es capaz de condenar a personas por su vestimenta, que es capaz de condenar a mujeres por no vestirse con polleras largas,
que es capaz de condenar a hombres por no usar una camisa, una corbata o un pantalón de vestir, que es capaz de condenar y condenar. Hay diferentes imágenes de Jesús y están también, por supuesto, los que consideran a Jesús como un simple maestro, un simple profeta, un simple hombre con una filosofía diferente de vida que marcó un antes y un después. Sin embargo, al Jesús que debemos conocer es al Jesús de las Escrituras. Es al Jesús que nos describe la palabra de Dios. Y acá en estos pasajes que hemos leído, en primer lugar, quería hacer énfasis, en primer lugar, en ciertas cosas que se dicen en estos pasajes. En primer lugar, se dice que Jesús, cuando ya iba amaneciendo, se presentó a los discípulos, pero ellos no sabían que era Jesús. Ellos habían vuelto a sus tareas comunes, las cuales ellos desarrollaban antes de ser llamados por Jesús. En este caso, la pesca era el trabajo que desarrollaban. Y después de que Jesús muere en la cruz y de que para ellos la causa estaba terminada, no había una confianza en una resurrección del Señor como Él había anunciado. Ellos volvieron a sus tareas normales. Los que un día habían dicho sí a Jesús, habían abandonado sus trabajos por seguir al Señor Jesús, por un llamado específico que Jesús les había hecho allí para dedicar su vida a la causa de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, de la enseñanza de las Escrituras. Hoy nuevamente estaban de vuelta en sus tareas cotidianas, en su vida anterior. Y Jesús se aparece y no sabían que era Jesús. En segundo lugar, vemos acá que después que Jesús realiza el milagro nuevamente de la pesca milagrosa, un milagro que había hecho ya antes Jesús para llamar a sus discípulos a renunciar a todo y seguirle a Él y que ellos fueran pescadores de hombres. El apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, es el primero en darse cuenta y en reconocer y en traer luz a los demás discípulos de que era el Señor el que estaba delante de ellos. Y allá vemos cómo Pedro oye esto, se ciñe porque se había despojado de su vestimenta para trabajar y se echa al mar para ir al encuentro de Jesús. Y en tercer lugar, cuando ya desayunan con Jesús, pueden comer con Jesús allí, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle al Señor: ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Pero esta no fue la primera manifestación de Jesús, sino que, como dice el versículo 14, era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Y recién cuando se manifestó Jesús por tercera vez a sus discípulos, recién allí ya no hubo dudas en la vida de los discípulos de que Jesús era el Señor, de que Cristo había resucitado, de que Él era el Mesías que ellos esperaban. Sin embargo, como les digo, había habido ya, esta era la tercera, ya había habido 2 manifestaciones anteriores. Y a través de estas 3 manifestaciones vamos a observar cómo verdaderamente podemos llegar a conocer a Jesús.
¿Cómo podemos llegar a conocer a Jesús en la actualidad? La primera aparición que Jesús realiza a sus discípulos, Jesús se aparece y les muestra las heridas de sus manos, las heridas que habían generado los clavos, como él había sido clavado en la cruz, y su costado traspasado. Y dice que en esa primera aparición, al ver las heridas, los discípulos se regocijaron y reconocieron que era el Cristo resucitado. Y podemos ver allí que, en primer lugar, podemos llegar a conocer a Jesús a través de sus heridas. Conocemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo en esta tierra, que es el conjunto de los salvados, de los nacidos de nuevo. Y podemos, a través de las heridas que una iglesia ha sufrido, llegar a conocer al mismo Jesús. Sí, a través de las heridas de una iglesia podemos llegar a conocer al Señor Jesucristo. La iglesia del Señor y cada iglesia que ha decidido seguir al Señor, conocerle más y predicar la sana doctrina, es una iglesia que ha sufrido heridas. Es una iglesia que ha sido atacada, es una iglesia que ha sido calumniada, es una iglesia que ha sido perseguida, es una iglesia que sufre tribulaciones por causa del nombre de Jesús. Y que por supuesto esa iglesia experimenta heridas que quedan. Las iglesias viven divisiones, también una iglesia puede vivir división cuando aparecen aquellas personas que son enemigos de la cruz de Cristo y se levantan contra el conocimiento de Dios y causan división, como dice Judas, son personas sensuales que no tienen al Espíritu de Dios, dejan la iglesia herida. Y todo aquel que puede ir incorporándose a esa iglesia puede llegar a conocer a Jesús a través de las heridas que esa iglesia vive, a través del conocimiento de las heridas y del porqué de los sufrimientos de los creyentes. Cuando recordamos a Pablo y su encuentro con el carcelero allá en esa cárcel de Filipo, dice la palabra de Dios que el carcelero estaba por quitarse la vida. Pablo le dice: no te hagas ningún daño porque todavía estamos aquí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y el carcelero lava las heridas. Él lava las heridas de Pablo, de Silas, y se bautiza con todos los suyos y los recibe en su hogar. Ese carcelero pudo conocer, pudo ver las heridas de Pablo y de Silas, representantes, ministros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y a través de ver esas heridas, de lavarlas, ya él veía que esas heridas que ellos habían sufrido no eran heridas sufridas a causa de la justicia, sino que era injusto lo que había sucedido con ellos. Entonces ese carcelero pudo conocer como todo aquel, como les decía, que llega a una congregación y se añade al cuerpo de Cristo, puede comenzar a conocer a Jesús a través de las heridas que experimenta o que ha experimentado dicha iglesia. Hoy, en este tiempo, vemos a iglesias del Señor Jesucristo heridas,
heridas por este tiempo de apostasía que vivimos, tiempo previo a la venida del Señor, pero también a través de ese tiempo las personas, conociendo las heridas de la iglesia, pueden llegar a Jesús, ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En segundo lugar, tenemos que destacar la segunda aparición de Jesús. Y la segunda aparición de Jesús no solo es ante los discípulos que estaban allí, sino ante Tomás, considerado un discípulo incrédulo. Él no estuvo en la primera aparición de Jesús después de haber resucitado, pero sin embargo, cuando supo que Jesús había aparecido, él dijo que no iba a creer, a no ser que pudiese ver las heridas de su mano, meter su mano en esas heridas y también poner su mano en el costado traspasado de Jesús, ver las heridas y tocarlas también. Eso sucedió. Jesús desafió a Tomás y Tomás metió su mano, tocó las heridas. Podemos decir que metió el dedo en la llaga, como conocemos nosotros. Jesús reprendió esa actitud. Le dijo: ahora porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay personas que llegan a la iglesia y pueden llegar a conocer a Jesús metiendo el dedo en la llaga, indagando sobre las heridas de esa congregación, indagando sobre las heridas de ese cuerpo de Cristo. Tal vez tienen un conocimiento, pero buscan profundizar en ese conocimiento de las heridas de la iglesia. Preguntan a miembros, a líderes, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo sucedió aquello? ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Cómo se produjo todo? Y podemos decir que meten el dedo en la llaga. Algunos ya sin darse cuenta meten el dedo en la llaga, por ignorancia meten el dedo en la llaga. Y la misericordia de Dios es tal que a través de meter el dedo en la llaga pueden llegar a conocer a Jesús, como lo conoció Tomás. Tomás no fue considerado bienaventurado, un dichoso, porque él necesitó no solo ver, sino también tocar esas heridas. Pero sí reconoció que Jesús era el Señor y que era Dios. Qué grande es la misericordia de Dios, que a través de meter el dedo en la llaga, en la herida de un creyente o de un conjunto de creyentes, podemos llegar a conocer a Jesús. Podemos llegar a conocer a Jesús escuchando el testimonio, como cuando tomamos un libro y podemos ver lo que sufrió la iglesia a lo largo de la historia, cómo la iglesia sufrió el comunismo, cómo la iglesia sufrió la persecución religiosa, cómo creyentes fueron quemados en la misma hoguera. Hay muchas personas que indagan sobre eso, y a través de indagar sobre los sufrimientos de la iglesia y cómo fue la respuesta de los creyentes ante esos sufrimientos, de no negar a Jesús y seguirle, pueden llegar también a conocer a Jesús. La misericordia de Dios es grandísima y puede darse esto, pero no es la mejor manera de conocer a Jesús, de conocer al Nazareno. Y en tercer lugar, como hemos citado en estos pasajes, también una persona puede llegar a conocer a ese Nazareno, a Jesús de Nazaret, por medio de la renuncia.
Estos discípulos del Señor tuvieron que volver a renunciar a sus tareas anteriores, a su forma de vivir anterior. Era la segunda vez que volvían a vivir de la misma manera. Pero el encuentro con Jesús cambió todo. Tuvieron que volver nuevamente a seguir al Señor Jesucristo, renunciando a todo. Pedro dice que se había quitado la ropa para trabajar, pero cuando vio al Señor se puso nuevamente la ropa, abandonó la barca y se arrojó al mar y fue en búsqueda de Jesús. Y cuando ocurrió esta renuncia, dice que ninguno de los discípulos al encontrarse con Jesús se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Cuando obedecemos al Señor y renunciamos a aquello que Dios nos pide que renunciemos, podemos conocer a Jesús también. Podemos conocer al verdadero Señor Jesucristo, aquel que nos dice que debemos tomar su cruz y seguirle. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Tenemos dudas de quién es el Señor? ¿Nos atrevemos a preguntar aún: ¿tú quién eres? A veces hacemos eso. A veces tenemos el atrevimiento de desafiar al mismo Jesús y decirle: Señor, si tú eres el Señor, dame esta bendición. Si tú eres el Señor, dame esta función en la iglesia. Si esta iglesia verdaderamente es tuya y tú habitas, Señor, en esta iglesia, Señor, que pueda servir en tal y tal lugar, que pueda enseñar, que pueda predicar. Y nos desafiamos, lo desafiamos a Jesús, porque tenemos dudas verdaderamente de que Jesús esté en la congregación. Tenemos dudas de que ese Jesús del cual nos hablan es el verdadero Jesús. Pero también hay otros medios a través de los cuales podemos conocer a Jesús y que no pueden ser evadidos, que son medios seguros. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Podemos conocer a Jesús a través de los ministerios que Jesús da a la iglesia. Porque esos ministerios que sirven para la edificación de la iglesia, ministerios de enseñanza, de predicación, nos quieren llevar al pleno conocimiento del Hijo de Dios, al pleno conocimiento de la persona de Jesucristo. Efesios 2:20 dice en la Nueva Traducción Viviente: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Los ministerios en la iglesia deben ser respetados, porque son puestos para dar a conocer la persona del Hijo de Dios, la persona de Jesucristo. Y la principal piedra del ángulo, el eje alrededor del cual gira toda enseñanza, es la persona de Jesucristo misma.
Entonces no debemos menospreciar los ministerios que Dios ha dado a la iglesia del Señor. Es un medio también seguro, aunque podamos desprestigiarlo debido a que muchos ministros de Dios han pisoteado la sangre de Cristo y han desprestigiado el Evangelio. No es motivo para desprestigiar a los verdaderos siervos de Dios que aún continúan fieles al Señor. En segundo lugar, otro medio, y el medio más seguro, lo encontramos en Lucas 24, del 25 al 27, que dice: Entonces Jesús les dijo: ¡Qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Jesús no hizo una demostración de poder ante los que iban camino a Emaús, ante aquellos que dudaban. Simplemente los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Las Escrituras son el medio más seguro para conocer a Jesús. Lucas 4, del 17 al 21 dice: Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles: La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. La carta de presentación de Jesús fueron siempre las Escrituras. Jesús utilizó el medio más seguro para comenzar su ministerio: las Escrituras. Y las Escrituras se cumplieron allí ese día en Nazaret, en esa sinagoga, en ese día de reposo. Y causó admiración al principio, pero después causó el rechazo y el odio de muchos que quisieron matarlo a Jesús en esa oportunidad. Podemos ver acá en la palabra de Dios que hoy las personas rechazan las Escrituras. Rechazan cuando las Escrituras son enseñadas correctamente, porque las Escrituras dan testimonio de Jesús. Y rechazan las Escrituras porque rechazan la persona de Jesucristo misma. El Jesús de las Escrituras, el Nazareno, es a ese Jesús a quien debemos conocer, al hombre de Galilea, al judío, a aquel debemos conocer, al que habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y en tercer lugar, podemos conocer también a Jesús, y también es un medio seguro. Juan 14, 26 en la Nueva Traducción Viviente dice: Sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, llamado el abogado defensor, es el representante de Jesús en esta tierra. Y Él nos da a conocer a Jesucristo. Por eso debemos rogar a Dios ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo si aún no lo hemos sido, para poder verdaderamente conocer a Jesús.
conocer al Nazareno. Y 2 Corintios 3:18 en la Nueva Traducción Viviente dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Conocer a Jesús es experimentar transformación. El Espíritu Santo se encarga de transformar nuestra vida. Es una señal clara de que estamos conociendo a Jesús cuando nuestra vida está siendo transformada y nos estamos pareciendo cada vez más a Jesús. ¿Nos parecemos cada vez más a Jesús? ¿Nos parecemos cada vez más al Nazareno? Debemos dar lugar al Espíritu Santo que nos transforme. Debemos pedir que Dios derrame una y otra vez de su Espíritu Santo, porque es el Espíritu de Cristo. ¿Qué Jesús escoges? ¿El Jesús que circula en la calle? ¿El Jesús que es todo amor y un Jesús permisivo? ¿El Jesús totalmente condenatorio? ¿O el Jesús de las Escrituras, el Nazareno? Escoge a Jesucristo de Nazaret, porque ese hombre de nacionalidad judía no solamente fue un hombre, su nombre, sino que es Dios y es el Señor y Salvador. Podemos orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, la cual trae conocimiento de tu persona. La doctrina del Hijo de Dios siempre ha sido atacada. Ha habido, Señor, grandes debates, Dios mío. Debates sobre tu deidad, Señor, si tú verdaderamente, Cristo, eras Dios. Y todo tipo de debates para desprestigiar tu imagen, Señor. Pero las Escrituras nos hacen ver, Dios mío, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo Jesús que es Señor y Salvador, y es el Jesús que nos describe en las Escrituras. Pero, Señor amado, debemos pedir que tu Espíritu Santo sea derramado para que ese conocimiento no solamente quede, Señor, solamente quede en nuestra mente, Señor, sino que también quede en nuestro corazón y transforme nuestra vida, Señor, por medio del Espíritu Santo. Y que transforme nuestra vida no para vivir solamente, Señor, una vida moralmente correcta, sino para ser transformado a tu imagen misma. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta hora, porque tú, Señor, te sigues revelando, sigues apareciendo como apareciste después de resucitar a tus discípulos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gracias al Señor por este momento de reflexión, y si usted quiere tomar contacto con nosotros, le invito a que haga clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook. Déjenos su comentario, sus datos, y tomaremos contacto con usted. Ha sido un placer haber compartido la palabra del Señor con todos ustedes. En esta oportunidad les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad para poder seguir reflexionando sobre la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga.